Gracias por continuar con nosotros. Ahora sí, de lleno con la información en el mundo. María Alejandra. Abrimos el panorama informativo con una noticia que aún es alarmante a nivel mundial. En el mundo hay 168 millones de niños que trabajan, una cifra que si bien ha descendido en los últimos años, debe reducirse a cero, recordó hoy la Organización Internacional del Trabajo con motivo que mañana se celebrará el Día Mundial contra el Trabajo Infantil. Según las últimas estimaciones mundiales de la OIT recogidas en un informe publicado en el 2013, el número total de niños trabajadores descendió de 215 millones a 168 millones entre el 2008 y el 2012. En los 168 millones, unos 85 millones realizan trabajos peligrosos. La región de Asia y el Pacífico continúa registrando el número más alto de los niños con casi 78 millones. En América Latina y el Caribe, existen 13 millones de niños en situación de trabajo infantil, mientras que en la región del Medio Oriente y África del Norte hay 9 millones. La agricultura continúa siendo de lejos el sector con el mayor número de niños en situación de trabajo infantil, seguido por el trabajo de las industrias, dado que la mayoría se encuentra principalmente en la economía informal. Desde el año 2000 se ha registrado en una disminución del 40% del trabajo infantil en las niñas, mientras que en los niños la disminución ha sido el 25%. La OIT considera que para acelerar la disminución del trabajo infantil hay que intervenir en protección social. La OIT destaca en el comunicado algunas buenas prácticas como los programas de transferencia de dinero para las familias que llevan a sus hijos a la escuela. Los ejemplos citados incluyen el programa Bolsa Familia de Brasil, el programa de prestaciones familiares de Mongolia y el subsidio de apoyo a la infancia de Sudáfrica. Para conmemorar el día, la OIT lanzará mañana la campaña Tarjeta Roja al Trabajo Infantil, con una canción inédita interpretada por varios artistas internacionales. Con el fin de hacer claridad de que no habrá ningún acuerdo con ninguna de las dos guerrillas, las FARC y el ELN, sin que se entreguen la totalidad de las armas, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, aseguró que este punto es inmovable en los diálogos con estos grupos armados ilegales. Santos aseguró que en Colombia solo hay un conflicto y para terminarlo es necesario que los militantes de estos grupos al margen de la ley se desmovilicen para poder pactar su regreso a la sociedad civil. No hay la menor posibilidad de que lleguemos a un acuerdo sin que la guerrilla entregue las armas, precisó Santos en declaraciones a la prensa. El presidente candidato aseguró que es prematuro decir quiénes serán los negociadores del gobierno en una eventual mesa con el ELN, pero no descartó que en principio se puedan juntar los diálogos con los que ya se adelantan con las FARC. Eso depende de las dinámicas, pero nuestra percepción es que solo hay un conflicto, precisó Santos. En Chile, grupos de encapuchados irrumpieron en medio de una marcha pacífica de estudiantes que protestaban por la reforma educacional del gobierno y se enfrentaron con la policía antimotines, protagonizando actos vandálicos. Cuando decenas de miles de jóvenes concluían una caminata de unas 25 cuadras para criticar los proyectos de Bachelet por la educación pública, los jóvenes declararon que otro grupo enmascarado empezó a provocar a la policía, desatando un caos en la principal avenida de la ciudad y en calles aledañas. La policía dispersó a los encapuchados con chorros de agua, pero estos se volvían a reorganizar para enfrentarse con los agentes antidisturbios. Los encapuchados, muchos de los cuales se declaran anarquistas, destruyeron señales de tránsito, paraderos de la locomoción pública y atacaron locales comerciales cerrados. De momento no hay cifras de detenidos o heridos. La protesta fue convocada por líderes secundarios y universitarios y participaron unos 80.000 estudiantes, según los organizadores, y unos 20.000 según la policía. La presidenta de los estudiantes de la universidad aludió a 3 proyectos firmados por la presidenta Michelle Bachelet en mayo, que buscan terminar con las pruebas de selección de los alumnos para ingresar a una escuela con la subvención económica que deben aportar los padres y con el lucro de los administradores de los colegios. Los estudiantes también critican que los proyectos de Bachelet no se ocupan de la calidad de la educación, que también varía según el poder adquisitivo de los padres. La educación chilena es absolutamente clasista y la entrada a un colegio depende de los ingresos familiares. Los más ricos pagan escuelas particulares, la clase media los colegios mantenidos por una subvención estatal y otra de los padres, y los más pobres deben asistir a establecimientos municipales cuya enseñanza generalmente es de mala calidad. En las calles de México se elevó la tensión cuando estudiantes marcharon para conmemorar el 43 aniversario de la masacre de Corpus Christi, ocurrida en ese país en 1971.
Los estudiantes universitarios y grupos de civiles se reunieron en la Plaza del Zócalo para recordar a las víctimas de la masacre y recordar el día en que un grupo de soldados del gobierno vestidos de civiles mataron a un máximo de 80 estudiantes. El Estado masacró a los jóvenes estudiantes del Politécnico Nacional, la UNAM, varias otras universidades y de las normales por cometer el terrible crimen de atreverse a luchar. Hubo decenas de asesinados y desaparecidos. Las protestas mortales tuvieron lugar por 6 meses en el mandato presidencial de Luis Echeverría, cuando grupos de estudiantes, según informes, trataron de revivir a su movimiento antigubernamental. Los activistas han hecho campaña por Echeverría ante la justicia por las muertes, pero en el 2005 un tribunal mexicano presentó cargos contra el expresidente destituido. La matanza de estudiantes de 1971 ha convertido en una vanguardia de los grupos de izquierda y anarquistas en la Ciudad de México. Asimismo, los manifestantes aprovecharon a quemar una réplica del trofeo de la Copa del Mundial, en apoyo a los manifestantes en Brasil enojados por el alto costo de la organización del torneo de la FIFA. Extremistas suníes próximos a Al-Qaeda tomaron el control de Mosul, la segunda ciudad de Irak, y de 6 comarcas en la provincia de Kirkuk. Se trata de un golpe sin precedentes contra el gobierno de Nuri al-Maliki, el primer ministro que tras ganar las legislativas el pasado abril busca apoyos para iniciar su tercer mandato y quien ha reconocido la pérdida de zonas vitales de la capital de Nínive y pedido al Parlamento que declare estado de emergencia. Está por ver si los diputados que se reúnen mañana aprobarán una ley que ampliaría aún más los poderes de al-Maliki, cuya gestión se ha aprobado muy controvertida. Durante la noche, centenares de milicianos del Estado Islámico en Irak y el Levante y otros grupos asociados tomaron la principal base militar de Mosul y liberaron a los presos de 3 cárceles, sin que al parecer los soldados se opusieran a la resistencia. A continuación, tomaron el control de la oficina del gobernador, la comisaría de la policía, las cadenas de televisión, el aeropuerto y otros edificios oficiales. Unos 150.000 de sus cerca de 2 millones de habitantes han huido de la ciudad, según estimaciones de los medios locales. La presidenta Cristina Fernández prometió que Argentina nunca renunciará a su reclamación sobre la soberanía de las Islas Malvinas en la inauguración de un museo nacional dedicado al archipiélago del país de América del Sur llamada Las Malvinas. Inaugurado el día de la afirmación de los derechos argentinos sobre las Malvinas de Argentina, el museo tiene como objetivo cubrir la vida y la historia de las islas y cuenta con una serie de exhibiciones interactivas y objetos históricos relacionados con la Guerra de las Malvinas, que vio a soldados británicos ser expulsados por argentinos del archipiélago. En este lugar sentí una gran emoción, no solamente por lo que la fecha significa, sino porque, a no confundirse, que esto no es una construcción edilicia. Esto que hoy inauguramos es la construcción histórica en honor a Malvinas más importante de la República Argentina. La Guerra de las Malvinas comenzó cuando las tropas argentinas desembarcaron en las islas el 2 de abril de 1982 y terminó 74 días más tarde con su rendición. El conflicto cobró la vida de 650 argentinos y 255 soldados británicos, mientras que la guerra es ampliamente vista como un error de la sentencia dictadura militar desacreditando el momento. La mayoría de los argentinos piensan que las islas pertenecen a la Argentina y se mantienen en un símbolo nacional potente en el país sudamericano. En su intervención en la inauguración del museo, Fernández impulsó reclamos de soberanía de la Argentina sobre las islas ricas en recursos. Las tensiones entre Argentina y Gran Bretaña han aumentado en las Malvinas, con el descubrimiento de los recursos de petróleo comercialmente viables en la cuenca de la isla, que se encuentra a cerca de 8.000 millas de Londres o a unos 1.180 millas de Buenos Aires. Hemos llegado al final de este bloque informativo, pero nosotros seguimos trabajando para mantenerlo bien informado de lo que ocurre en el mundo en nuestra emisión de las 6 y 9 de la noche. Gracias, María Alejandra. Y sí, hay mucho más sucediendo en el mundo, pero también aquí en Guatemala, en nuestra provincia, y para eso ya tenemos en el set a Carlos Roquel. Bienvenido, Carlos. Gracias, Emilio. Buenas tardes, Alejandra. Cuando regresemos del corte comercial, le estaremos informando, entre otras cosas, de lo siguiente. Vamos a corte comercial, recordándole que tiene una cita con Sin Reservas, lunes, miércoles y viernes.
3 hombres son capturados en Huehuetenango, todos son acusados de narcotráfico y trata de personas. De esto le estaremos informando luego del corte comercial.